Vamos a continuar con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina. Estamos en el capítulo 3 de la primera carta. Hemos visto ya los primeros 5 versículos. Hace 8 días estuvimos estudiando esta primera parte del capítulo 3, pero vimos que está muy conectada con el capítulo 2. Es más, dijimos que el capítulo 3 básicamente es la ampliación de lo que se dijo al final del capítulo 2. Hoy vamos a ver los versículos desde el 6 hasta el 10. Vamos a leer y luego vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora, y como notamos aquí en la lectura, es la continuación de lo que ya la palabra de Dios nos enseñó anteriormente. Pablo estaba muy preocupado por los tesalonicenses porque él había tenido que salir de este lugar, lo estaban persiguiendo, lo iban a matar, así que literalmente tuvo que salir corriendo por su vida. Sin embargo, tanta preocupación que él tenía por los tesalonicenses trajo un consuelo, un alivio, porque cuando llegaron las noticias resulta que estos hermanos, a pesar de las dificultades, seguían firmes. A pesar de que Pablo había tenido que abandonarlos, no porque lo hubiera querido, sino por las circunstancias, él tenía temor que estas personas se hubieran echado para atrás, que hubieran negado la fe, porque la fe verdadera no es que si creemos en Dios todo va a estar bien, si creemos en Cristo todo va a salir a las mil maravillas. No, la fe verdadera es que sin importar lo que pase, Dios es Dios y Él nos ha prometido una eternidad gloriosa. Pero Pablo tenía temor porque él sabe que hay muchas personas que parece que creen el Evangelio, pero como lo enseñó no solo Pablo sino el Señor Jesucristo mismo, llegan problemas y dificultades y hasta ahí llegó todo. Pero resulta que ahora, como nos dice allí la palabra de Dios y vamos a estar estudiando, estos cristianos habían entendido el Evangelio correctamente. Ellos habían comprendido que el Evangelio no es que Dios nos promete casa, carro y beca en esta tierra, sino que aunque Él muchas veces nos permite vivir buenos tiempos, buenos momentos, también a veces las dificultades llegan, pero esto en lugar de desanimarnos y llevarnos a renegar y a decir qué está pasando, debería llevarnos a estar todavía más confiados en Dios. Es más, esa precisamente es la palabra que he utilizado para darle el título a esta enseñanza, y es confianza. El título de la enseñanza del día de hoy es confianza en la santidad. Es otra palabra, otra manera de hablar de la fe. Fe verdadera no es decir Dios me da todo lo que yo le pido. Fe verdadera es confiar en Él en todo momento. Es descansar en Él en todo momento. Y saben que esa fe verdadera, esa confianza verdadera, es una de las cosas que más nos lleva a vivir en santidad. ¿Saben, mis hermanos? ¿Pero confiar en qué? Precisamente en que Dios está obrando esa santidad en nuestras vidas. Esta es la verdadera fe, esta es la verdadera confianza. Una persona que realmente tiene fe en Dios, que verdaderamente confía en Dios, no es aquella que dice, es que vea, yo voy a orar con fe para que Dios me dé todo lo que yo le pido. No, porque si Dios no le da todo lo que pida, ¿qué pasa con esa supuesta fe, esa supuesta confianza? Confianza verdadera, fe verdadera, es la clase de confianza, la clase de fe que está puesta en un Dios que ha prometido perfeccionarnos y llevarnos a una creación perfecta. Fe verdadera es saber que hasta Dios usa las dificultades, que hasta Dios usa los problemas, que hasta Dios es capaz de usar los momentos difíciles en esta vida, en nuestra vida, para perfeccionarnos, porque lo que Él nos ha prometido no está aquí, está del otro lado. Confianza verdadera, fe verdadera, es saber que lo que Dios nos ha prometido es santidad.
Y yo me hago esta pregunta en este momento, y quisiera que todos nos la hiciéramos. Seguramente que podemos tener necesidades económicas, físicas, materiales. A lo mejor todos y cada uno de los que están aquí conmigo, y de pronto hasta los que no han venido. Es más, hay algunos hermanos que hoy no pudieron venir, como bien lo decía ahora la hermana Paula, porque están en unas circunstancias que de verdad les impide completamente estar en este lugar en este momento. Pero saben una cosa, mis hermanos, pero ¿qué es lo que realmente más necesitamos tú y yo en esta hora? O no sé tú, pero yo lo necesito. Yo lo que más necesito hoy es ser perfeccionado, porque soy tan imperfecto. Y esa debería ser nuestra fe. Miren, mis hermanos, muchas personas lo venimos viendo, han dudado de su salvación. ¿Por qué? Precisamente porque ven sus errores, porque ven sus fallas. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios salvó a personas imperfectas. Y la fe verdadera de un cristiano, la confianza verdadera de un cristiano, debería estar puesta en entender que lo que Dios nos ha llamado es a crecer en fe, pero en una fe que nos lleva a crecer en santidad. A confiar cada día más en Dios, en saber que Él tomó a este pecador tan imperfecto, pero Él es capaz de perfeccionarlo. Esa es la necesidad verdadera del mundo. Seguramente que si saliéramos a gritarle al mundo entero que cree en el Señor Jesucristo y te va a solucionar todos los problemas, ¿cuántas personas hay allá afuera llenas de problemas? Pero si salimos a gritarle al mundo entero, cree en el Señor Jesucristo y Él te va a hacer una persona diferente, te va a crear de nuevo, y quizá no te quite todos los problemas, sino aún Él va a usar los problemas para perfeccionarte. Lo que Él te va a quitar es el pecado, lo que te va a quitar es la maldad. ¿Es popular ese mensaje? Pero ese es el evangelio verdadero. Cuando Dios toma a una persona, Él no le quita todos los problemas. Él está comprometido, es con limpiar a esa persona de todo pecado, de toda maldad. Porque ciertamente a través de la obra de Cristo en la cruz, Él nos ha perdonado, pero Él no solamente nos perdona. Él no es simplemente un juez que paga la fianza por nosotros, aunque ciertamente lo ha hecho. Él también es un juez que dice: hijo mío, todo está pagado, ya no te condeno, ya no te miro con ira, ya no te miro con enojo, te miro con amor y misericordia a pesar de lo que eres, pero hijo, no te dejo como te encontré, te transformo, te cambio, te perfecciono. Sin más preámbulos, vayamos a la palabra de Dios directamente. Hay mucho que ver y el tiempo premia. Quiero que veamos 4 verdades sobre cómo confiar en Dios verdaderamente es creer que Él nos lleva a la perfección, a la santidad. Y lo primero que quiero que veamos es la compañía de la confianza. Se podría también traducir la compañía de la fe. Fe verdadera debe estar acompañada de una verdad fundamental. Es más, quiero decirlo de esta manera y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. La fe, la confianza para el cristiano es fundamental, pero hay algo aún más grande que la fe y la confianza que no debe faltar, aunque estas dos verdades deben ir juntas. ¿De qué debe estar acompañada la fe verdadera de un cristiano? Veamos esto en la primera parte del versículo 6. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias. Detengámonos allí un momento. Entonces, Pablo no pudo más, él no pudo ir hasta Tesalónica, pero él envió a Timoteo. Y ahora Timoteo acaba de regresar. ¿Y cuáles son las noticias que trajo Timoteo? Son buenas. Es más, es curioso, en el idioma original se puede traducir algo como que Timoteo nos evangelizó, porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Timoteo nos trajo buenas noticias, pero ¿noticias de qué? Acerca de la fe o de la confianza, pero ¿de qué? Del amor de ustedes. Fe verdadera sin amor es una fe hueca. Mis hermanos, Dios no solamente quiere que creamos en Él, Dios quiere que manifestemos nuestra fe en Él. Lo voy a decir de esa manera: la persona que más confianza tiene en Dios, la persona que más fe tiene en Dios, no es solamente la persona que sabe mucho de Biblia, es la persona que toma lo que entiende de la palabra de Dios, es la persona que tiene un conocimiento correcto de la palabra de Dios, es la persona que tiene una fe verdadera, y en este sentido se está refiriendo a un conocimiento correcto de Dios, pero lo une ¿a qué? Al amor. Miren, como dice en algún lugar la palabra, no le quedo allí, pero la palabra de Dios enseña algo muy importante. La palabra de Dios nos enseña que el amor es fundamental para la fe. El apóstol Pablo lo dijo en algún lugar: sin amor, nada soy.
Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. La fe verdadera debe estar conectada con el amor. ¿De qué me sirve saberme la Biblia al derecho y al revés si no amo? ¿De qué me sirve saberme los versículos de memoria si no amo? La fe verdadera se pone en práctica es junto al amor. Notemos que Timoteo no solamente trajo buenas noticias de que los cristianos tenían fe verdadera. Timoteo no trajo buenas noticias solamente de que estos cristianos habían entendido la verdad. Esto es importante, esto es fundamental. Pero ¿de qué me sirve a mí saberme la Biblia al derecho y al revés? ¿De qué me sirve a mí saberme la Biblia en Reina Valera 1960, en Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, nueva traducción viviente, hasta saberme la Biblia en hebreo, griego, arameo, si luego no amo, no pongo en práctica el amor? Lo más grande que le había ocurrido a los tesalonicenses, y notemos eso, mis hermanos, no solamente era haber creído la verdad, sino que estaban viviendo la verdad. ¿Qué es vivir la verdad? Es tomar lo que sé y ponerlo en práctica. Ahora la hermana Paula lo decía, y no me debería sorprenderme, pero Dios es así. Y esta semana escuchaba a un predicador que decía algo como lo que estaba diciendo ahorita la hermana Paula. La verdadera evangelización no es salir a repartirle tratados a las personas o hasta regalarles Biblias, o venir a decirles Cristo te ama, te quiere salvar. Esa no es la verdadera evangelización. Verdadera evangelización no es salir a tocar puerta a puerta, a decirle a las personas que traemos un mensaje de salvación y luego invitarlos a la iglesia. Esa no es la verdadera evangelización, porque muchas veces hemos hecho eso. Muchas veces hemos invitado a las personas a que vengan a este lugar, muchas veces les hemos dado un tratado, muchas veces hasta les hemos regalado una Biblia, y luego se supone que nosotros, quienes hicimos eso y tenemos a Cristo, luego con nuestra propia vida no les mostramos a Cristo. Luego con nuestra propia vida no somos pacientes con los pecadores, cuando Dios ha sido tan paciente con nosotros. Y me estoy incluyendo porque quiero decirlo, esta palabra hoy está siendo muy fuerte para mí, porque ahorita la hermana Paula también lo hacía, y lo decía y lo hacía, estaban orando por mí. Y mis hermanos, no solamente yo necesito que oren por mí para que Dios me dé la sabiduría necesaria, para que compartan la fe verdadera, aunque eso es fundamental. Saben que mi mayor necesidad no es solamente ir esta semana a estudiar para que la próxima enseñanza podamos todos tener un conocimiento correcto de la palabra. Eso es fundamental, eso es muy necesario, pero yo también necesito que esa verdad que Dios me enseñó esta semana y que estoy predicando la pueda vivir esta semana. Y que esta semana que vaya a estudiar la palabra no solamente me llene la cabeza de conocimiento para que pueda decir, wow, yo tengo el conocimiento de la verdad. De nada sirve si luego no pongo en práctica esa verdad. Mi mayor necesidad, bueno, yo tengo dos necesidades: que Dios me dé la gracia de entender correctamente su palabra, pero en segundo lugar, que Dios me ayude a vivir conforme a su palabra, porque podría ser que yo esté predicando y no esté aplicando. ¿Y cuál es la manera correcta de aplicar la verdadera fe? Fe más amor. El conocimiento envanece, el amor edifica. Miren, yo me puedo saber la Biblia al derecho y al revés y empezar a citar Biblia, pero los fornicarios y adúlteros, hechiceros, idólatras, los juzgará Dios. ¿Estoy citando Biblia? Sí, pero resulta que también la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros miramos esto y juzgamos a los demás, nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque nosotros también muchas veces actuamos de esa manera. Porque Cristo también contó historias como, por ejemplo, que hubo un hijo pródigo que desperdició todos los bienes de su padre, los malgastó con prostitutas, emborrachándose. Pero hubo un momento en el que volvió en sí. ¿Y a dónde regresó? A la casa del padre. ¿Qué dijo el padre? ¿Ves este sinvergüenza? Mira, es que regresando a casa. Debería darle pena. ¿Qué hizo el padre? Lo recibió con los brazos abiertos. Las dos verdades están en la Biblia. La Biblia enseña que Dios no iba a salvar a justos, sino a pecadores, y que todos estamos bajo la justa ira de Dios, y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores, pero que Dios vino a rescatar a los pecadores, que Dios vino a salvarlos. Como le decía ahora la hermana Paula, que es muy importante, claro, no es que ahora le digamos a las personas que lo que están haciendo está bien, pero ¿cómo se lo estamos diciendo? ¿Con amor? ¿Con gracia? Como dijo alguien, y es cierto, sí, yo creo en el infierno. Bueno, eso no fue lo que dijo alguien, pero yo Alex Ruiz, creo en el infierno, pero lo que dijo alguien es,
Pero si tú y yo vamos a hablar del infierno, deberíamos hacerlo con lágrimas en los ojos, porque ¿cómo puede ser que yo entienda que si una persona no se arrepiente, se va al infierno, pero se lo digo con ira, se lo digo con enojo, se lo digo con arrogancia? Si yo sé que una persona va rumbo a la destrucción, ¿yo cómo debería decírselo a una persona? Con dolor, con lágrimas, con angustia. Y no debería decírselo de manera crítica, sino más bien tratando de hacerle ver que está equivocado. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo dijo Pablo? ¿Cómo lo citó ahora la hermana Paula? Deberíamos decirle a Dios que nos dé la gracia para que cuando le decimos a estas personas, aprovechar cada oportunidad, pero por cada oportunidad, ¿para qué? Para llamarlos al arrepentimiento con amor, con gracia, con misericordia. Que cuando hablemos sea grato. Cuando yo miro esto, yo digo, hombre, uno muchas veces hasta le da rabia y le enojo por lo que hacen los demás. Y uno quiere corregir las cosas. ¿Y cómo las corrige? ¿Cómo cuando tú y yo estamos actuando mal, cómo nos corrige Dios? Con amor, con gracia, con misericordia. Estas personas tenían la fe verdadera, el conocimiento verdadero, pero tenían amor. El apóstol Pablo lo dijo en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe, una confianza que me hiciera capaz de mover montañas. ¿Quién quisiera esa clase de fe? ¿Quién quisiera esta clase de conocimiento? ¿Quién quisiera conocer los planes secretos de Dios, entenderlo todo? Es más, ¿quién quisiera conocer todas las profecías? ¿Quién lo quisiera? ¿Eso está mal? No. Pero ¿saben qué dice Pablo? Pero no amara a otros. Yo no sería nada. No sería nada. Y si avanzamos a través de este capítulo y llegamos al mismo capítulo 13 de 1 Corintios, ¿qué dice el versículo 13? 3 cosas durarán para siempre: la fe, la confianza, la esperanza y el amor. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la mayor de las 3? Y la mayor de las 3 es el amor. No estoy diciendo que no sean importantes las otras cosas, porque para Pablo fueron maravillosas las noticias que trajo Timoteo de los tesalonicenses, porque ellos tenían fe, tenían confianza, conocieron la verdad y se aferraron a la verdad, pero también tenían ¿qué? Amor. Porque de esas 3 cosas aquí que nos dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 13, fe, esperanza y amor, no está diciendo que no sean las 3 importantes, pero ¿cuál es la más importante? El amor. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:6, pues una vez que depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Literalmente está diciendo, hagamos a un lado la religiosidad. Cuando uno cree verdaderamente en Cristo, cuando uno tiene confianza verdaderamente en Cristo, no es la religión. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa, lo importante es la fe, la confianza que se expresa por medio de ¿qué? ¿De estar citando versículos a toda hora? ¿De estar hablando del infierno a toda hora? ¿De estar diciendo fornicario adúltero, arrepiéntete que te vas para el infierno? ¿Sí? La fe que se expresa, la confianza. Es que yo he creído en Cristo, es que yo tengo fe en Cristo, es que yo creo en Dios. Pregunta, ¿cómo se debe expresar esa clase de fe? Por medio del amor. Me hago la pregunta, ¿qué es lo que nosotros le hemos estado mostrando a las demás personas? Y me hago la pregunta yo mismo, ¿le hemos estado mostrando una religión más? ¿O la verdad de Dios que nos ha transformado y nos ha cambiado, que nos lleva a expresar esta clase de fe y confianza en amor? Una persona que verdaderamente ha creído en Cristo, ¿saben cuál es su principal característica? Que ahora ama como no amaba antes. Ahora quiere amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora quiere tratar a sus hijos como Dios trata a los suyos. ¿Cómo te trató Dios a ti? ¿Cómo me trató Dios a mí? ¿Saben que esta es una de las cosas que a mí hoy más que nunca me parece tan complejas? Porque ahora Dios me está dando la oportunidad de ser esposo y de ser padre. Muchas veces yo me hago la pregunta, ¿cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Como Cristo trata a la iglesia? Yo me hago la pregunta, ¿cómo estoy tratando a Sophie? ¿Como Dios me trata a mí como padre? Y a veces se le pega a uno la religiosidad. A veces uno quiere ser muy... Es que en esta casa yo no voy a tolerar el pecado, por poner un ejemplo. ¿Está bien? En un contexto, en un sentido, sí. Pregunta, ¿pero cómo es que no lo vamos a tolerar? ¿Airándonos? ¿Enojándonos? ¿Alegando? ¿Gritando? ¿Discutiendo? ¿Saben? No sé a ustedes, yo lucho con eso. Es que a veces lo que yo quiero sacar no es a Cristo, sino mi apellido. A veces lo que se me sale no es el Cristo que me corrige, pero ¿cómo lo hace? Con amor, con misericordia, con gracia.
A veces se me sale la religiosidad, porque es que aquí, es que la palabra de Dios dice, sí, pero ¿cómo lo estoy diciendo? Es que yo soy un hombre fiel a la palabra, yo no voy a permitir que aquí se haga, es que no es porque yo lo diga, es porque la Biblia lo dice. Estoy hablando de mí. Sí, pero ¿cómo lo dice la Biblia? ¿Cómo me lo dice Dios a mí? ¿Cómo es que me corrige Dios a mí? ¿Saben? Aunque a veces Él tiene que utilizar la vara conmigo, sí también, pero Él es tan tierno, tan compasivo, tan misericordioso, me llama tantas veces la atención una y otra vez. Mis hermanos, espero que se haya podido entender este punto. Necesitamos conocer la verdad de Dios, pero necesitamos expresar esa verdad con amor. Esto nos lleva al segundo punto, que es totalmente consecuente, y es la comunión de la confianza. Qué verdad tan fundamental, tan importante. Lo acabo de decir, pero ahí es donde viene. Pero es que el verdadero amor, si notamos, la verdadera fe, la verdadera confianza tiene que ir de la mano con el amor, pero ese amor es para demostrarlo a los demás. La comunión de la confianza, la fe verdadera, mis hermanos, debe estar acompañada de amor, pero ese amor es no para amarme a mí mismo. Hoy está muy de moda, hay que amarnos a nosotros mismos. ¿Quieren que les diga una cosa? De hecho, nos amamos demasiado a nosotros mismos. La Biblia nos enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y hasta hay quienes en nombre de Dios han querido torcer esa palabra. Pero es que para yo aprender a amar a los demás, primero me tengo que aprender a amar a mí mismo. No. Al contrario, mis hermanos, nos amamos demasiado. ¿Saben lo que nos va a ayudar a crecer en santidad y en confianza en Dios? Es saber que ese amor que Dios nos da, es que, mis hermanos, yo no necesito amarme a mí mismo, yo necesito mejor entender que hay uno que me ama más que a mí mismo. Hay uno que me ama por sobre todas las cosas y Él me quiere dar su amor para que ahora yo reciba mi amor de la fuente inagotable para que yo pueda mostrarles a otros el amor. Por eso aquí viene la parte, para mí quizá más importante, segunda parte del versículo 6. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Para ellos tener comunión con Pablo, Silas, Timoteo, para ellos reunirse como cristianos, mis hermanos, era una alegría, era un deseo, era una intensidad en el corazón. ¿Saben qué era lo que les dolía más a estos cristianos? No era que los estuvieran persiguiendo, no era que estuvieran viviendo circunstancias difíciles, no eran sus problemas o dificultades. Lo que más les dolía es que estaban separados. Miren, mis hermanos, para ellos lo más importante era creer verdaderamente en Dios, confiar verdaderamente en Dios, expresar esa verdad a través del amor. Pero ¿cómo puedo yo expresarle el amor a otras personas si no tengo otras personas a quienes expresarle el amor? ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Pablo lo que está diciendo es, hay una verdad tan grande, ustedes deseaban vernos tanto a nosotros como nosotros deseábamos verlos a ustedes. Ustedes querían tener comunión con nosotros tanto como nosotros queríamos tener comunión con ustedes. ¿Saben qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Cuán importante es la comunión para los verdaderos cristianos. Mis hermanos, el amor, es que yo amo a Dios. Pues la Biblia enseña que sí, yo debo amar a Dios. Pero ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios a quien no veo si a veces no amo a mi hermano a quien veo? Porque hay una realidad, mis hermanos. Esto para mí es demasiado fuerte. Yo quiero que pensemos de esta manera. ¿Por qué la Biblia nos habla tanto del amor? Porque el amor es paciente y bondadoso. Porque el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Yo lo que voy a decir en este momento no sé si suene extraño, suene como a defensa personal. Pero hay muchas personas que se van de la iglesia porque dicen, no, es que hizo falta amor, o es que no me aman, o este tipo de cosas, y eso es doloroso. Dios quiera que eso no pase aquí, ojalá que no. Pero miren, mis hermanos, hay una verdad aquí muy importante. La Biblia nos enseña a tolerarnos las faltas de los unos a los otros por amor. Y cuando a veces se dicen esas expresiones, es que allá no había amor, muchas veces es porque quizá alguien me hizo algo. Porque quizá un hermano en la fe cometió un error y me ofendió o cualquier otra cosa. Y la pregunta es, ¿a dónde podemos ir en este momento de la historia que Cristo no ha regresado todavía y no hemos sido glorificados? ¿A qué iglesia podríamos asistir donde realmente no haya problemas, dificultades, donde no haya personas imperfectas? Donde no haya personas que a lo mejor algunas nos muestren amor, pero otras no tantas. A lo que me refiero es a eso.
Si una persona está buscando una iglesia perfecta, nunca la va a encontrar, porque ni siquiera esa misma persona es perfecta. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos que tener cuidado, es que no nos estén engañando. Eso es lo que no podemos tolerar en un lugar que se haga llamar iglesia. Pero yo pretender ir a una iglesia donde todos son perfectos. En estos días alguien me decía, obviamente no es ni de esta congregación ni mucho menos, me decía, no, yo no quiero saber nada de iglesias, porque es que, ¿para qué? Si uno va a una iglesia y la que más ora es la que a veces más mal habla de uno, ¿eso está bien? No. Pero yo diría la pregunta, ¿y a qué iglesia podemos ir donde no haya por ahí alguno que esté chismeando? ¿A qué iglesia podemos ir donde todos sean perfectos? Déjenme decirles, si esa es la iglesia que tú estás buscando, esta no es esa congregación, esta no es esa iglesia, porque todos los que están aquí, empezando por mí, somos imperfectos. Por eso la palabra de Dios nos está hablando del amor, pero también nos está hablando de la necesidad de la comunión. Yo como cristiano, que entiendo correctamente la palabra de Dios, debería decir, yo sé que voy a ir a congregarme con personas imperfectas. Yo sé que voy a ir a un lugar donde hay pecadores, donde hay personas que hasta pueden fallar y seguramente lo hacen y hasta esas fallas me podrían afectar a mí. Porque la Biblia nos dice en tantos lugares, perdónense las faltas por amor, tolérense, sopórtense, porque Dios mejor que nadie sabe que Él salva a pecadores y que los que están aquí conmigo, todos somos imperfectos. No significa eso que esté bien lo que hacemos mal, pero es más, ¿por qué nos estamos reuniendo en este lugar? Porque creemos que la palabra es la que nos está santificando. Es más, en este momento espero que todos ustedes, al igual que yo, tengamos esta firme convicción. Si estamos reunidos en este lugar es porque todavía reconocemos que tenemos tantas fallas y necesitamos que Dios nos siga cambiando. Pero aquí hay un grupo de personas reunidos que se llaman hermanos, una familia en Cristo, a pesar de que reconocemos que somos tan pecadores. Miren mis hermanos, como lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo tanto, y pensemos en esta expresión, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo ¿en qué? En oscuridad espiritual. No estamos practicando ¿qué? La verdad. Es una mentira decir que yo creo en Dios. No, es que yo creo en Dios. ¿Y la comunión? Ay, no, yo creo en Dios, pero hoy no. ¿Para qué yo reunirme? ¿Para qué yo juntarme si yo sé que allá, ay no, hay personas malucas, hay personas difíciles? Ay no, mejor que ellos allá y yo acá. Hay un problema. La palabra de Dios dice que una de las cosas que ocurre cuando la luz de Cristo llega a nuestras vidas es que Él nos deja ver que somos tan pecadores. Y yo haría la pregunta, si vamos a hablar de alguien que no debería juntarse con pecadores porque qué pereza los pecadores, ¿quién debería ser? En ese sentido yo diría Dios, porque Dios sí es santo, porque Dios sí es justo, porque Dios sí es perfecto. Dios sí tendría todas las razones para decir, ay, qué pereza esos pecadores allá y yo acá, porque es que ellos son malos y yo soy bueno. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo lo llamaron? Es más, por eso lo criticaron. Él es el que se junta con los pecadores. Claro, Cristo no pecaba, pero Él iba por los pecadores. Y los religiosos, los que se creían los mejores, vean, lo vaya comiendo con esos pecadores. Vean, si supiera quién lo está tocando, esa mujer es una pecadora. Vean que lo está contaminando. ¿Sí o no? Mis hermanos, ¿por qué es tan fuerte esto? Uno puede decir, yo tengo mi relación con Dios, yo tengo mi comunión con Dios, pero vivimos en oscuridad espiritual y no estamos practicando la verdad. Porque ¿cómo se practica la verdad? ¿Qué es vivir en oscuridad espiritual? Versículo 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es comunión unos con otros? ¿Quiénes? Pecadores. El Evangelio es que podemos llamarnos hermanos, perdonarnos, soportarnos, tolerarnos. Esa es la verdadera iglesia. Cuando una persona me dice, ay no, es que si yo voy allá, ay qué pereza, allá van a chismear, allá van a hablar, yo en un sentido le digo, sabes, tienes razón. No puedo prometerte que aquí hay una congregación perfecta. Pero cuando la luz de Cristo ilumina nuestros corazones, nos deja ver que todos somos pecadores. Y si yo me creo tan bueno, la palabra de Dios me enseña que el que se cree mejor, ayude al que no es tan mejor. Entonces, ay, es que esa hermana es tan chismosa. Bueno, me voy a hacer amiga de la hermana y cuando me vaya a contar el chisme le voy a decir, hermana, ¿y por qué mejor no empezamos a orar por el hermano del que le estás contando ese problema? Hermana, ¿y qué tal si en lugar de estar hablando del hermano empezamos a pedirle a Dios que lo ayude, que lo guarde, que lo protege? En lugar de criticar a la hermana por chismosa o al hermano, porque eso somos solamente de mujeres, empezamos a ayudar a la hermana o al hermano que está en esa condición.
Al hermano que tiene una debilidad, en lugar de criticarlo y condenarlo, porque sabemos que todos tenemos debilidades, como dice la palabra de Dios, si alguien se cree espiritual, entonces ayude al débil, ayude al caído. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia no son personas perfectas. La iglesia es diferente al mundo en el sentido que sabemos que somos imperfectos, pero nos ayudamos los unos a los otros, no a tapar el pecado, porque eso es lo que hacen en el mundo. ¿Qué pasa en el mundo cuando hay un hombre que le está siendo infiel a su esposa? ¿Qué le dice su amigo que no tiene a Cristo? Le dice, ay, en serio, ¿para dónde es el plan para la próxima semana? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si un cristiano estuviera haciendo eso? ¿Está bien? No. ¿Pero qué debería pasar si otro cristiano se da cuenta? Debería de empezar a orar por él. Debería de mirar cómo lo ayuda, cómo lo restaura. ¿No es eso? ¿Eso no debería ser el cristianismo? Porque es que los cristianos ya somos perfectos. Vivir en la luz es entender que el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. No se nos va a limpiar, nos limpia, porque todavía necesitamos que nos limpie. Yo hoy necesito que la sangre de Cristo me limpie los pecados de esta semana, porque seguramente que cometí tantos errores que hasta lo mejor ni yo los conocí todos. Dios sí sabe cuántos errores cometí esta semana. Vivir en la luz es tener comunión unos con otros a pesar de lo pecadores que somos, porque entendemos que Dios nos está perfeccionando, porque entendemos que aunque todavía somos imperfectos, pero estamos aquí en esta hora ya tarde reunidos, porque creemos que Dios es el que nos puede perfeccionar. Vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decirle, mira mi hermano, lo que estás haciendo no está bien, pero Cristo murió por ese pecado. Cristo te limpia, Cristo te restaura, Cristo te levanta. Entonces, ay no, es que los que se reúnen en esta iglesia se creen perfectos, al contrario, somos tan imperfectos, pero no nos reunimos para criticarnos. No nos reunimos para condenarnos, al contrario, nos reunimos para decirnos que a pesar de lo imperfectos, Dios nos ha salvado, Dios nos ha aceptado. Él, que nos podría rechazar, nos ha acercado a sí mismo como sus hijos y nos tiene en sus manos y no nos va a abandonar. Y Él, mejor que nadie, sabe lo imperfectos que somos. Él sabe todos los males que cometimos esta semana, ¿o no? ¿Y nos ha rechazado? No. Y a lo mejor Él nos está corrigiendo. Pero mis hermanos, si tenemos comunión con Dios, ¿cómo puedo yo, sabiendo lo pecador que soy, los errores tan grandes que tengo, cómo puedo yo saber que Dios me ha perdonado, que me llama a su Hijo, que me ha acercado a Él, que me tiene en sus manos, que no me va a dejar, que no me va a abandonar, que empezó una obra en mí y la va a concluir? Y mis hermanos, a mí me hace falta mucho. Si yo tengo esta relación con Dios, si yo tengo esta comunión con Dios, si esta es mi fe, ¿cómo puedo entonces yo ver al hermano que no está perfecto tampoco, porque no lo está, y entonces desecharlo? ¿Y qué tal juntarme con ese? ¿Estoy siendo consecuente? ¿Cómo puedo decir que tengo comunión con Dios, pero no puedo tener comunión con un pecador? No para el pecado, pero saber, mis hermanos, que todos somos pecadores. Yo haría la pregunta que un día hizo Cristo Jesús. Tratemos de imaginarnos que aquí enfrente nuestro hubiera una persona que en este momento, en este preciso instante, acabamos de darnos cuenta que está pecando, que está cometiendo un error terrible, y tenemos a esa persona aquí enfrente. ¿Qué deberíamos hacer? Tomar cada uno una piedra, ¿sí? Y decir qué dice la ley. Eso fue lo que ocurrió un día. Estaba aquí Jesús enfrente enseñando. Había un grupo de personas allá con piedras en la mano y en medio una mujer pecadora. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Se agachó a escribir en tierra. No les prestó atención. Ay, si ve, no le importa el pecado, el cahuete. No, él sabía lo que venía y empezaron a indagarlo. Maestro, vea, la acabamos de descubrir que en el acto mismo de adulterio, es una adúltera, y ¿qué dice la ley? Hay que apedrearla. Y Jesucristo se levantó y le dijo, pues tienen toda la razón. Adelante, el que esté libre de pecado, el que esté sin culpa. El mejor de ustedes, que arroje la primera piedra y se agache otra vez a seguir escribiendo en tierra. Muchos se han preguntado, ¿qué estaba escribiendo Jesús? Eso no es lo importante. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Miren, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros decir que vivimos en comunión, sabiendo que Dios nos ha perdonado tantos pecados? Ay, Dios me ha perdonado y me tiene en sus manos, pero luego miramos a un hermano que ha caído y lo apedreamos. Dice, mis hermanos, que eso es vivir en oscuridad. Y luego Cristo se levantó y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban?
Ninguno, a todos les tocó, desde el más pequeño hasta el más grande, soltar la piedra. ¿Saben qué dijo Jesús? Ni yo te condeno, porque él sí podía hacerlo. Vete y no peques más. Eso fue lo que enseñó Cristo. Esa es la luz. Esa es la luz, versículo 2 de Juan, único capítulo, versículo 12. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta. Voy a decirlo de esta manera, espero que se pueda entender que no es una crítica personal ni nada, pero cuán importante es la comunión como iglesia. Es como si en ese sentido Juan pudiera decir, miren, yo sé que yo les puedo enviar audios por WhatsApp, yo sé que yo les puedo subir las enseñanzas a YouTube. Él está diciendo, la manera en esa época era por una carta. Y tengo mucho para decirles, pero no lo quiero hacer con papel y tinta. Miren, mis hermanos, quisiera decirles tantas cosas, pero ¿qué tal si suspendemos las redes sociales por un momento? Podría ser como lo que está diciendo aquí Juan. Pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Nunca será lo mismo escucharnos una enseñanza por un audio o por video. Aunque podemos ser edificados, claro está. Nunca será lo mismo. La alegría completa para el cristiano es estar en comunión con estos pecadores. Porque si Dios ha querido tener comunión con nosotros, si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo habita en este pecador, aunque lo está perfeccionando y lo está limpiando, ¿quién soy yo para decir, fulano no puede venir aquí porque es un pecador? Pero hay quienes no hacen eso, pero dicen, pero yo no voy allá porque allá hay gente maluca, allá hay gente difícil, allá hay gente, ay no, qué pereza, juntarme con esos. Yo prefiero aquí mi relación con Dios. Miren mis hermanos, eso es no conocer a Dios. Espero que estos dos puntos se hayan entendido. Vayamos al tercero, y es la fortaleza en la confianza. ¿Qué es lo que va a fortalecer nuestra confianza? ¿Qué es lo que va a fortalecer nuestra fe en Dios? Eso nos lo dicen los versículos 7 y 8. Dice el versículo 7, así que, amados hermanos, claro, Pablo dice esto con amor, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, y cuando habla de nuestros, está hablando tanto de los que estaban experimentando los tesalonicenses como Pablo, Silas y Timoteo, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Miren mis hermanos, lo que alienta al verdadero cristiano, si lo podemos ver en este versículo, Pablo está diciendo, uno ve personas que pasan dificultades y aún así permanecen firmes. ¿Qué dice Pablo? Eso lo anima a uno mucho, eso lo alienta mucho. Lo he dicho en tantas ocasiones. Voy a decirlo de esta manera, no es por nada en particular, sino que viene a mi mente esta ilustración. Yo en ocasiones lo he dicho. A mí los matrimonios, que en este sentido podría decir casi que más me han destruido, que más me han hecho daño, son esos matrimonios que se muestran perfectos. Esos predicadores que vienen a contarnos cómo la esposa y el esposo, hombre, no, pues qué maravilla, ojalá. ¿Sabe qué sale diciendo la hermana? Ay, si yo tuviera un esposo como esos. ¿Sabe qué sale diciendo los hermanos? Ay, qué rica una esposa como esa, oiga, esa mujer valiera. Pues eso es lo que dice el pastor, que porque el pastor y la esposa ni un sí ni un no. Y todo lo resuelven allá en oración. ¿Han escuchado ese tipo, cierto, de personas? Uy, no dice, uy, no. Y uno sale enamorado del pastor, enamorado de la esposa del pastor. No, pues es que... ¿Por qué digo me han hecho daño? Porque mis hermanos no es la realidad. Porque hay problemas, hay dificultades, hay situaciones difíciles. A mí los matrimonios que me animan son esos que me han enseñado cómo resuelven sus problemas, cómo han pasado momentos difíciles, pero han encontrado su fortaleza en Dios. Aquellos que han pasado circunstancias difíciles, pero han dicho, pero Dios es el que ha sostenido nuestro matrimonio. No es que yo he sido muy bueno, no es que yo he sido el mejor esposo del mundo, yo he sido la mejor esposa del mundo, es porque Dios nos ha ayudado, porque Dios nos viene puliendo. La Biblia enseña que es hierro con hierro se abusa, es decir, es más, porque el carácter de mi esposo quizás ha sido difícil, pero precisamente nos hemos venido puliendo y Dios nos ha venido enseñando. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque eso es lo que dice aquí. Las dificultades, para Pablo lo importante era que estas situaciones en estos cristianos no los habían tirado al piso, los ayudaban. ¿Cómo vamos a aprender de esta situación? A mí los matrimonios que me enseñan son aquellos que dicen, frente a un problema, lo que hemos hecho es, vamos a mirar cómo salimos adelante, cómo lo solucionamos, no por cualquier cosa, entonces ya nos separamos. Ay, no, es que yo no me aguanté, lo mismo, y eso es lo que pasa. No, yo ya no vuelvo a esa iglesia porque vea, tuve un conflicto, tuve un problema, ¿y a dónde puedo ir que no los encuentre? ¿Saben qué dice el versículo 8? Y es tan fuerte, nos reaviva. Y aquí en el idioma original literalmente habla de cómo esa fortaleza espiritual llega al corazón. Es como si Pablo dijera, nuestro espíritu tiene más vida aún saber que están firmes ¿en quién? En el Señor. ¿De dónde estaba viniendo la fortaleza de esos cristianos? En el Señor.
Lo que tú y yo más necesitamos y el mundo necesita es a Cristo, y que Cristo nos fortalezca, no quitando todos nuestros problemas. ¿Sabes? Uno podría decir, sería maravilloso que Dios me diera la esposa perfecta y los hijos perfectos, que nuestra casa, oigan, eso sea, no zumba ni una mosca, y eso nos perfeccionaría, y eso nos puliría. Sería genial que todos los que asistieran a este lugar fueran perfectos, que aquí no hubiera una crítica, que aquí no hubiera una murmuración, que aquí no hubiera nada malo. Traten de imaginarse eso. ¿En serio? ¿Y cómo nos perfeccionaríamos? ¿Cómo aprenderíamos a amarnos a pesar de lo que somos? ¿Cómo podríamos mostrar misericordia, gracia, compasión si aquí todo fuera perfecto? ¿Saben qué era lo que estaba reavivando y fortaleciendo? Que estas personas estaban firmes ¿en quién? En Cristo. Porque si 7 veces cae el justo, ¿quién lo levanta? El Señor. Porque si hemos cometido pecado, ¿quién es el que está a la diestra del Padre perdonando nuestros pecados? Jesucristo, el Hijo. Mis hermanos, esa es la gran realidad. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué está diciendo aquí el autor de los Hebreos? Todavía cargamos con pecado. Y hasta hay veces cosas que no son pecaminosas, pero se convierten en una carga para nosotros. No sé si para ti, pero para mí sí. ¿Sí nos está diciendo aquí la palabra de Dios eso? ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos? ¿Es que los cristianos deberían mirar los ejemplos de fe y aprender que esas personas fueron perfectas? No. También cometieron errores, pero esto nos debe ayudar a aprender que necesitamos quitarnos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado. Todavía tenemos pecado en nuestras vidas, o levante la mano el que todavía no tenga pecado. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él fue el que inició nuestra fe, Él es el que la va a perfeccionar. ¿Y saben qué dice? Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Que ¿cuándo es que se acabó el sufrimiento para Cristo? El día que se sentó en el trono a la diestra de Dios. Él en esta tierra tuvo que sufrir, es más, hasta la muerte. Pero ¿por qué Cristo soportó el sufrimiento en esta tierra? Porque Cristo estuvo dispuesto a bajar desde el mismo cielo a morir por estos pecadores, porque Él sabía que su gozo estaba cuando regresara a la gloria del Padre. Miren, mis hermanos, nuestro gozo está desde el otro lado. Nuestro gozo está el día que nos sentemos junto con Cristo en los lugares celestiales, de manera completa, de manera plena. Pero en esta vida habrá problemas, habrá dificultades. Tendremos que luchar todavía con nuestras fallas y errores, y tendremos que soportar todavía las fallas y los errores de los demás. Esa es la iglesia. ¿Pero por qué deberíamos hacerlo? Por el gozo que esto representa. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Tratemos de conectar esto con la enseñanza que vimos hace 8 días. Para Pablo, que era lo más importante, los creyentes, aunque eran imperfectos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que un día él se iba a presentar con esos cristianos delante de Cristo. Pero el día que Pablo se presentara con los cristianos, con la iglesia delante de Cristo, ¿cómo llegarían ya esos cristianos? Perfectos. ¿Saben, mis hermanos? Un día yo me voy a presentar junto con ustedes, y el día que nos presentemos en la gloria, allá ya estaremos perfectos. Allá, mis hermanos, ya vamos a llegar como producto terminado. ¿Se imaginan ese día? De tanta gloria, de tanto gozo. Nuestros cuerpos ya serán perfectos, ya no pecaremos más. Pero nos soportamos aquí, nos alentamos aquí, nos aguantamos aquí, y nuevamente nos edificamos, nos fortalecimos, porque obviamente eso también hace parte de esta verdad. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 9 y 10. Aquí la palabra de Dios nos dice algo muy importante: manténganse firmes contra él. Está hablando del diablo. En los versículos anteriores habla de esto. No lo he traído porque ya hemos hablado de este pasaje, pero quiero resaltar esto: y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Porque en este mundo hay problemas, hay dificultades. Ser cristiano no es que Dios nos quita todo el problema, toda la dificultad, no. Versículo 10, en su bondad. ¿Cuál es el punto? Dios es bueno, aunque haya sufrimiento en esta tierra. Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos va a fortalecer en medio de nuestros problemas y dificultades? ¿Quién es el que nos va a perdonar cuando fallamos? ¿Quién es el que nos va a levantar cuando caemos? Cristo. Y si hoy estamos firmes, recordemos que Él es el que nos ha sostenido.
Porque ¿qué dice? Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el que los restaurará. ¿Quién es el que nos restaura? ¿Qué significa aquí? Puede ser que ese sufrimiento esté viniendo por una situación que necesita ¿qué? Restauración. No podemos encontrar una iglesia donde haya personas perfectas, porque mejor debemos buscar una iglesia donde haya ¿qué? Restauración. Pero esa restauración, ¿en quién se busca? En Él. El único que nos puede restaurar, lo sostendrá. Si quizá hoy estoy viviendo un momento de firmeza, ¿quién es el que me ha sostenido? Los fortalecerá. ¿Quién es el que fortalece? Dios. Y los afirmará sobre un fundamento ¿qué? Sólido. El cristiano verdadero entiende que su fortaleza, que su firmeza, que su fundamento, que quien lo sostiene, y es más, y que si cae, quien lo restaura, quien lo levanta, es Dios, pero a la vez también en un lugar donde hay personas que creen y confían en este Dios. Como lo dirían los mismos apóstoles en Lucas 17:5, no sé si tú necesites esta petición hoy, yo la necesito. Los apóstoles le dijeron ¿a quién? Al Señor, porque solo Él lo puede hacer. Muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Yo hoy necesito más fe, yo hoy necesito más confianza. ¿Por qué? Porque yo hoy necesito amar más, porque yo hoy necesito entender que necesito más comunión con mis hermanos, porque hoy necesito comprender que mi fortaleza y confianza deben venir de Cristo. Es más, me lleva al último punto, quizá el más consecuente y el más fácil de comprender, y es la plenitud de la confianza. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, es la consecuencia de todo lo que venimos aprendiendo. ¿Y hay quien puede decir que ya tiene la fe más grande y más fuerte de todas? ¿La confianza más grande y más fuerte de todas? ¿Qué dicen los versículos 9 al 10? ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Solo había gratitud de parte de Pablo, Silas y Timoteo para Dios referente a los creyentes de Tesalónica. Y notemos lo que dice: gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para Pablo orar por los tesalonicenses era gracias a Dios. Esos cristianos que están firmes en la fe, esos cristianos que se están mostrando amor los unos por los otros, esos cristianos que aman la comunión y están siendo fortalecidos por ti. ¿Qué más les haría falta a esos cristianos? Pues Señor, estamos gozosos, estamos alegres. Sin embargo, Pablo sabía algo: no eran perfectos. Parecía que eran los cristianos perfectos. No, mis hermanos, si tú y yo hubiésemos estado en la iglesia en Tesalónica, alguien diría: esa sí es la iglesia en la que yo quiero estar. Pues primero había problemas y dificultades. Segundo, no eran perfectos. ¿Qué dice el versículo 10? Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y ¿qué? Y completar lo que falta en su fe. No eran perfectos, les faltaba todavía más fe. Uno diría: no, los cristianos, no, los cristianos más perfectos, no. Y ese es el asunto. ¿En qué momento uno puede decir que ya es perfecto? Que ya no le hace falta nada. Cuando llegue allá. El que ya partió, uno puede decir, como dijo Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, ya, se acabó todo. Mientras tú y yo estemos en esta tierra, seguimos necesitando, seguimos siendo imperfectos. Literalmente el idioma original dice: día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a quién, a Dios, porque solo Dios lo puede hacer, que nos permita volver a verlos. Y aquí dice completar. El idioma original dice perfeccionar el déficit en su fe, o la escasez, pues lo más preciso, la pobreza de su fe. Qué impresionante. Pablo dice: ellos están firmes en el Señor, ellos permanecen en la fe y están mostrando amor los unos a los otros. Sin embargo, ¿saben qué dice Pablo? Pero siguen siendo pobres en la fe, necesitan más. Yo te hago esta pregunta, mi hermano, nuevamente: ¿cuál ha sido tu mayor necesidad esta semana? Y la semana que entra, si Dios nos presta vida, ¿cuál va a ser tu mayor necesidad? Alguien podría decir: pero ¿yo cómo lo vas a ver? Pues esta semana, gracias a Dios, hubo mercado. Alguien podría decir: no, pues esta semana ya cuando es primero, ya viene el pago. No, esta semana no. Las cosas, bueno, alguien podría decir: no, pues que el primero es martes, o sea que, hoy estamos como a 30, no, vea, ya estoy aquí, estoy esperando que llegue el sueldo. Es más, si a mí que no me pagan puntual, sino que me pagan por allá 2-3 días después. Pregunta: ¿es realmente esa nuestra más grande necesidad? ¿O nuestra más grande necesidad es que nuestra fe siga siendo fortalecida? Que sigamos siendo perfeccionados en la fe. Que no nos importe tanto si llega o no llega el sueldo. Miren, mis hermanos, hoy nuestra necesidad más grande es que nuestra fe sea completada. La pobreza más grande muchas veces de Alex, y lo he dicho en tantas ocasiones,
Y no es porque yo no pase necesidades, seguramente en ocasiones las he pasado. Como dice la palabra de Dios, a veces hay buenos momentos, otras veces no. Y no estoy diciendo esto para quejarme, pero a lo que me refiero es la necesidad más grande, la pobreza más grande de Alex sigue siendo espiritual, aunque sea el que está predicando. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 15: tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. ¿Saben qué es lo interesante? Algunos estaban peleando. Es lo que, por ejemplo, nos puede pasar aquí. Miren, mis hermanos, yo no quiero quitarle el mérito a nadie. Hay muchos, es más, me atrevería a decir, la mayoría de cristianos que están aquí en esta hora, junto con nosotros, vienen de otros lugares, vienen de otros contextos. A muchos de ustedes quien les predicó el Evangelio por primera vez no fue Alex. Muchos de ustedes creyeron porque alguien más les predicó. Alguien más les trajo la buena noticia de Cristo. La mayoría de ustedes fueron salvos porque alguien diferente a mí les habló de Cristo Jesús. Ese mérito nadie se lo puede robar. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, porque algunos estaban criticando a Pablo. Ay, no, es que usted ya viene a edificar sobre un fundamento distinto. Claro, como ya otros vinieron a hacer el trabajo, y entonces usted viene a robarse las ovejas de otro. Pablo dice, no, yo no me puedo jactar ni atribuirme mérito del trabajo que haya hecho otro. Pero solamente dice Pablo, en cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Pero ¿saben qué está diciendo Pablo? El problema es que no hay ningún cristiano que sea producto terminado. Hay muchas personas a quienes les predicaron de Cristo Jesús, pero no es suficiente. Porque mientras no lleguemos a la eternidad, no solamente necesitamos creer en Cristo hace 10 años, o hace 20 o 30, hasta el día de hoy necesitamos seguir creyendo en Cristo y creciendo en Cristo. Hay muchas personas que evangelizan, pero ¿y qué pasa cuando la oveja cree en Cristo? Necesita crecer. ¿Y hasta cuándo vamos a necesitar seguir avanzando y creciendo? Hasta el último día de nuestras vidas. Hay muchos cristianos que precisamente eso les ha pasado. De pronto sí creyeron en Cristo en un lugar, pero ahora no les están predicando a Cristo. Ahora el pastor se ocupa de cualquier otra cosa, menos de edificar a los creyentes, y son ovejas que tienen hambre y sed de la palabra, pero no les predican. Hasta a veces muchos dicen, el pastor es muy buen evangelista, eso para ganar almas, pero luego no los edifica, no los fortalece en la fe. Pablo lo que está diciendo, que hay una iglesia que necesita ser fortalecida. Yo no quiero quitarle el mérito a nadie. Sí, a lo mejor yo no fui quien te predicó el evangelio, le está diciendo Pablo a ellos. A lo mejor quien te predicó el evangelio fue Pedro. A lo mejor quien te predicó el evangelio fue Apolos. Está bien, pero aquí no están Pedro ni Apolos para edificarte. Necesitas seguir siendo edificado. El cristiano no es que yo creí en Cristo hace 20 años. Hoy necesitamos seguir creyendo y seguir siendo fortalecidos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esperamos que la fe de ustedes crezca. No es suficiente ir y predicarle a una persona, nació de nuevo, pero es un bebé. ¿Qué necesita? Crecer. A fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes, porque el trabajo no es solamente predicar, evangelizar, el trabajo es también edificar. Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, por oír la palabra. La fe viene y la fe crece cada vez que nos exponemos a la palabra, a la enseñanza. Aunque una persona hubiera creído en Cristo Jesús, hoy necesita hasta el último día de sus vidas seguir siendo edificada, seguir creciendo. ¿Has visto que muchas veces pasa? Cristianos que sí son cristianos verdaderos, y con esto cierro, con esto termino, porque quiero aclarar un punto aquí importante. Yo sé que hay muchos cristianos que no se pueden congregar porque hay circunstancias muy particulares. Hay algunos que no están buscando por cielo, mar y tierra una congregación sana, no la han podido encontrar. Hay algunos que de pronto están en una situación de verdad tan complicada que les resulta muy difícil y se les imposibilita congregarse. Hay algunos que hasta puede ser que estén postrados en cama, no lo pueden hacer, pero el cristiano verdadero necesita, como es el título de esta enseñanza, confianza, que su confianza crezca, que su fe crezca, porque esto lo va a ayudar a vivir en santidad. Pero para eso se necesita que esta fe verdadera esté acompañada de amor. Pero no puedo expresar el amor si no tengo a quien darle amor. Necesitamos la comunión de hermanos. La familia en la fe es un grupo de personas pecadoras, todavía tan imperfectas, tan llenas de errores, pero donde nos amamos los unos a otros, donde nos toleramos los unos a los otros, porque entendemos que estamos siendo fortalecidos, porque entendemos que en este lugar nos estamos reuniendo no porque seamos los mejores, sino porque necesitamos ser perfeccionados. ¿Tú necesitas ser perfeccionado? Yo sí. Pero estamos aquí reunidos para que la palabra de Dios nos edifique, porque sabemos que mientras estemos con vida no será suficiente si me he reunido ya 20 años. No, yo ya me he congregado 20 años, ya tengo suficiente. No, al contrario, cada día uno se siente más necesitado de Dios,
más necesitado de su palabra. Cada día uno sabe que realmente la fortaleza no está en uno, sino que la fortaleza viene de Dios. Que necesitamos cada día creer más y confiar más en Dios y ser llevados a la santidad. Pero ¿quién lo hará? Él, pero Él lo hace a través de la comunión, a través de la palabra. Así que creo que esta es nuestra mayor necesidad. Digamos de Dios, gracias por tu palabra y ayúdanos a vivir esta verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en esta hora por este mensaje. Espero, como ese título de esta enseñanza, que tú seas llevándonos a creer más en ti, a confiar más en ti. Te doy muchísimas gracias por mis hermanos que a pesar del clima han venido y han querido escuchar esta palabra. Gracias por aquellos a quienes nos has permitido escuchar esta enseñanza. Por favor, ayúdanos a confiar cada día más en ti, que nuestra fe crezca y que precisamente al ser fortalecidos en nuestra fe nos demos cuenta que cada día te necesitamos más. Un cristiano que ha crecido en su fe no es aquel que ya se siente independiente, sino al contrario, el que cada día se ve más dependiente de ti. Es aquel que cada día sabe cuánto necesita tu palabra, cuánto necesita la comunión con otros creyentes, cuánto necesita ser pulido, porque hierro con hierro se usa y así el hombre con el trato con el hombre. Porque realmente tú utilizas a nuestros hermanos imperfectos aún para perfeccionarnos también, pero por sobre todas las cosas tú usas tu palabra. Así que gracias por este tiempo en comunión, este tiempo de reunión con mi iglesia, este tiempo en tu palabra en el que nos fortaleces, nos edificas y nos llevas a confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a entender que no has prometido quitarnos todos los problemas y dificultades, sino que tú has prometido ayudarnos, fortalecernos aún en los problemas y dificultades. Ayúdanos a entender que los que están aquí reunidos junto conmigo no son personas perfectas, porque ninguno lo es, solo tú lo eres. Pero ayúdanos a entender que aún en esas perfecciones tú las permites para que podamos pulirnos, para que podamos ayudarnos, para que podamos, en lugar de criticar al hermano que está faltando en algo, podamos extender la mano y podamos ayudar, podamos servirnos los unos a los otros por amor, sabiendo que tú un día nos presentarás perfectos, pero que esa perfección será cuando entremos en tu gloria. Gracias por tu palabra, gracias por tu fe, la cual nos regalas en Cristo. Gracias por la confianza que pones en nuestros corazones de creer en ti cada día más. Perfecciona nuestro lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén.